Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en nuestro canal y en nuestras redes sociales en Aprendiendo Derecho. El día de hoy tenemos un programa más de Aprendiendo Derecho, como ha sido ya costumbre. En estos últimos programas hemos invitado a gente muy preparada, gente que ha hecho una trayectoria impresionante, como la invitada que tenemos el día de hoy y quien voy a hacer la presentación en un momento, con una trayectoria impresionante en el Poder Judicial Federal, y que precisamente para eso le invitamos, para que ustedes conozcan su trayectoria, conozcan sus capacidades, conozcan todo el estudio que ha traído desde que inició su carrera profesional en el Poder Judicial Federal, y que precisamente el día de hoy viene a platicarnos un poquito de todo lo que ha hecho dentro de este Poder Judicial, porque ella es candidata a magistrada del 18º Circuito con sede aquí en Cuernavaca, Morelos. Por eso quiero hacer la presentación de la maestra Gloria Teresa Hernández García, quien actualmente se desempeña como secretaria en funciones de magistrada en materia penal y administrativa del Tribunal Segundo Colegiado del 18º Circuito en el Estado. Mi querida maestra Gloria, ¿cómo está? Qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado. Le agradezco esta plataforma que nos permite a los candidatos acercarnos a todos los morelenses. Muy agradecida con usted, me siento honrada y con toda su audiencia. Maestra Gloria, los honrados somos nosotros por tener a personalidades como usted, que el día de hoy nos acompañan. Yo tengo en mis manos precisamente su currículum y estoy totalmente impresionado por todo lo que ha hecho usted dentro del Poder Judicial. Y lo digo de verdad con mucha honra, porque veo que es una persona muy estudiosa, que ha estado en diferentes espacios del Poder Judicial Federal y en diferentes materias. Trae usted una preparación muy dinámica, porque creo que conoce mucho del derecho. Pero quiero que nos platique usted toda esta trayectoria a partir de que inició sus trabajos en el Poder Judicial Federal. Cuéntenos qué ha hecho, en dónde ha estado, cómo se ha sentido, y después vamos también a hacer algunas preguntas, porque usted sabe perfectamente qué es lo que se hace ya como magistrada, y es precisamente un espacio que usted pretende llegar ahora en estas elecciones. Claro, muchas gracias. Bueno, entré al Poder Judicial Federal hace 27 años. Dentro del Poder Judicial Federal he estado en absolutamente todos los puestos, que es oficial judicial, secretaria particular, CICE, actuario, secretario de juzgado. Como secretario de juzgado estuve como proyectista y en trámite, y secretaria de tribunal, donde también estuve en trámite y también como proyectista. Como secretaria de tribunal, pues he estado en varios tribunales colegiados especializados, en administrativo, en civil y en penal. Bueno, en los últimos años he estado llegué a Morelos en el 2010, me considero una hija adoptiva de Morelos. Le digo que soy de hidalguense por nacimiento y por convicción morelense. Esta vida judicial me llevó a trabajar en varios estados de la República. He estado en el Estado de México, en Hidalgo, en la Ciudad de México, en Tuxpan, en Tampico, en Jalapa y en Cuernavaca desde el 2010. Después de haber pasado por absolutamente todos los puestos dentro del Poder Judicial Federal, actualmente me desempeño como secretaria en funciones de magistrada en el Segundo Tribunal Colegiado en materias penal y administrativas del 18º Circuito con sede en esta hermosa ciudad de Cuernavaca, Morelos. Maestra, pues en realidad es que es impresionante todos los espacios en que usted ha estado dentro del Poder Judicial Federal. Lo que implica es que trae un conocimiento pues muy completo respecto a todo lo que hace el Poder Judicial Federal. Y le digo esto porque muchas de las veces los ciudadanos que a lo mejor no conocemos exactamente lo que son las leyes, lo que son los niveles de gobierno, lo que es un tribunal estatal o un tribunal de carácter federal, desconocemos qué hacen. Ahí me gustaría que nos explicara qué hace un juzgado de distrito, o en su caso, qué hace un colegiado, de qué conoce de manera breve, para que nos demos una idea qué es lo que usted ha hecho y qué es lo que usted pretende hacer cuando sea titular, porque seguramente va a ganar. Gracias. Pues de hecho ya lo hago, porque estoy desempeñando la función y bueno, estoy contendiendo por el lugar en el que ya estoy. La justicia federal, en un colegiado federal, no vamos a juzgar a los ciudadanos, no juzgamos a los ciudadanos, juzgamos a las autoridades.
nuestro deber es revisar que las autoridades hayan actuado conforme a la Constitución en los juicios en los que hayan intervenido. Voy a tratar de sintetizarlo. Bueno, si usted como ciudadano tiene un problema legal en cualquiera de las materias, penal, civil, laboral, en cualquier materia, su expediente lo va a conocer un juez de primera instancia, un juez local. Si usted pierde en ese juicio, tiene un recurso que se llama apelación, donde esa sentencia que se le dictó por un juez va a ser revisada por un magistrado del Estado, un magistrado local que va a revisar la actuación de ese juez que ya lo condenó. Si usted vuelve a perder en esa segunda instancia, tiene algo que se llama juicio de amparo, donde un magistrado federal va a revisar la actuación del magistrado local, que a su vez implica revisar la actuación del juez. Somos la tercera y última instancia, los que tenemos la decisión final de su juicio a través del juicio de amparo, y vamos a revisar justamente que se hayan respetado todos los derechos de los ciudadanos en aquellos juicios que ya a nosotros nos llegan concluidos, y repito, nuestro deber es revisar la actuación de la autoridad que haya sido ajustada a derecho y a la Constitución a través del juicio de amparo. Fíjese que nada más que importante lo que nos dice la maestra, porque un tribunal colegiado, como ella lo dice, es la tercera instancia y prácticamente la última oportunidad que tienes precisamente de hacer valer una ilegalidad en caso de que alguna autoridad que conoció de tu asunto en primera instancia o segunda instancia haya violado derechos fundamentales. Exacto. Y entonces tenemos un tribunal colegiado para efecto de que analice precisamente esas omisiones, esas ilegalidades, y entonces pueda conceder ese derecho violado a quien interponga en ese amparo. Pero lo digo de esta forma porque ¿qué tan importante es la última instancia? ¿Qué quiere decir? Que lo que diga ese tribunal colegiado es prácticamente lo que ya se va a ejecutar. La decisión final. Excepcionalmente los juicios se van a la Corte cuando lo que se está reclamando es la inconstitucionalidad de una ley federal. Porque si lo que se reclama es la constitucionalidad de una ley local, nosotros somos los encargados de revisar la constitucionalidad de esa ley. Pero si se reclama la constitución, una ley federal donde la Corte aún no se haya pronunciado, entonces sí, ese expediente excepcionalmente se irá a la Corte. O cuando la Corte ejerza su facultad de atracción. Excelente. Y que decida atraer a algún juicio por su importancia y trascendencia ante la sociedad. Sí, es correcto. Yo he escuchado varios asuntos donde la Corte hace valer su facultad de atracción, en donde deba de conocer precisamente para crear un precedente, ¿no? Así y en es. Ese sentido, pues no sé, a lo mejor surgen unas jurisprudencias, qué sé yo, pero es importante porque son por lo regular asuntos de tendencia política, social, económica, sí, claro. No sé, a lo mejor hasta diplomática, ¿no? Que logre un impacto exactamente. Maestra, en este caso, ¿cuál sería en este caso una posibilidad de que un asunto no llegara a la Corte, o tal vez pase por la Corte, pero que después un ciudadano pudiese también iniciar alguna acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Hay algún asunto por ahí que usted recuerde en donde haya terminado? Bueno, siempre el justiciable tendrá esa oportunidad de acudir a los tribunales internacionales, pero primero tiene que pasar por todo esto que le acabo de decir, el juez de primera instancia, los magistrados locales y últimamente el juicio. Ya que haya perdido en todas las instancias, entonces sí podrá acudir, y todos tenemos ese derecho de acudir a un tribunal internacional. Perfecto. Magistrada, hay un tema que a mí me movió un poco cuando se hizo esto de la reforma judicial, y precisamente alguno de los motivos que en su caso el señor presidente que estaba en turno manifestaba es que pues prácticamente el Poder Judicial estaba un tanto cerrado, que el Poder Judicial Federal era un tanto elitista, que no había mucha posibilidad de que los ciudadanos se acercaran a las autoridades. Era una percepción de él, evidentemente. Quiero que usted me diga
Si habrá forma en este caso, si usted así lo consideraba, o sea, si lo considera que el presidente tenía razón o no era así, porque las propias circunstancias de un juzgador de ese nivel, pues permitían no tener un acercamiento directo con alguna de las partes para que no se prestara a que había algún tipo de corrupción. Claro. En caso de que usted, magistrada, llegara en este caso a ocupar ese puesto y que fuera favorecida, ¿cuáles serían sus políticas en este caso para una atención al público? Claro, el clamor social es una justicia más cercana a la gente, lo que significa que nosotros tenemos que ser accesibles con los ciudadanos que acuden a los tribunales. Por supuesto, que las puertas de siempre hay, no puedo decir que es ahora mi política porque ha sido mi política a lo largo de los 27 años en el Poder Judicial Federal. Las puertas de mis despachos siempre han estado abiertas para los justiciables, y ahora como estoy desde secretaria en funciones de magistrada igualmente. Para hablar conmigo no tienen que pedir una cita, solo tienen que presentarse en el tribunal y pedir hablar con su servidora, y siempre a todos los atiendo, a menos que esté en sesión, y bueno, pues sí, ahí claro. Sí, se tendrían que esperar a que concluyeran las sesiones, y las sesiones son largas porque pues se discuten 12, 14, hasta 16 asuntos por ponencia, somos 3 los ponentes, entonces imagínense, de aquí a que pasan los 16 de cada ponencia, a veces claro. Más, a veces menos, pues sí, las sesiones son largas, prácticamente se llevan toda la mañana del día de sesión, pero a excepción de esos días que estamos en sesión, cualquier día, cualquier persona que quiera hablar conmigo puede y sin necesidad de cita acceder. Así ha sido siempre y así seguiré. Política de puertas abiertas. Política de puertas abiertas que no era del todo cierto que teníamos las puertas cerradas. A lo mejor algunos titulares, en su afán de permanecer imparciales, no accedían, pero los titulares con los que yo trabajé, y que no fueron pocos, fueron muchos, siempre tuvieron las puertas abiertas. Excepcionalmente habría algún titular que no le gustaba recibir, que prefería que los asuntos los viéramos sus secretarios, pero eran los menos. La mayoría siempre tuvo las puertas abiertas. Ok. Maestra, cuando hablamos de que usted quiere ser magistrada de un colegiado, a lo mejor a nuestros compañeros que nos ven, no les queda bien explicado qué es un colegiado. Los que conocemos un poquito del derecho entendemos que es colegiado porque son 3 personas las que están y que resuelven. Así es. Pero explíquenos un poquito, porque quiero pensar que de esos 3 que resuelven, o que forman en este caso la sala, uno es el ponente, ¿verdad? Sí. Y así se van distribuyendo los asuntos. ¿Cómo es ese pequeño procedimiento para resolver un asunto cuando llega a sus manos? Claro, bueno, hay un trámite que llevan los tocas, que llegan a un tribunal colegiado, y una vez que se concluye ese trámite son turnados. Somos 3 ponentes en cada colegiado y se va turnando indistintamente, tratando de que el turno sea equitativo, es decir, el mismo asunto penal, el mismo asuntos administrativos a cada ponente se nos son turnados. Esos ponentes somos los encargados de hacer el proyecto de sentencia, que después se discute en una sesión pública al que todo el mundo tiene acceso a través del portal del Consejo. Basta con que en el internet pongan sesiones en vivo del Poder Judicial Federal y les van a aparecer las ligas para acceder a cada tribunal colegiado. Se sesiona una vez por semana los asuntos ordinarios, las quejas urgentes. Bueno, prácticamente sesionamos una queja por día. Y las sesiones son públicas. Uno como ponente propone el proyecto de sentencia, que es discutido en sesión con los otros 2 ponentes. En la gran mayoría coincidimos en el sentido del fallo, pero a veces no logramos ponernos de acuerdo, y entonces es cuando uno hace un voto particular. Pues ya te ganaron los otros 2 y dices, bueno, pues ya me ganaron. Por mayoría. Sale el asunto por mayoría, y ya con tu voto particular, que lo tienes que plasmar en la misma sentencia por qué razón no estuviste de acuerdo con el criterio jurídico de los otros 2 compañeros ponentes. Y así se resuelven. O sea, para que se resuelva un asunto en el tribunal colegiado, pues tenemos que estar de acuerdo los 3 magistrados, claro. O por lo menos 2 y el disidente. Magistrada, y en el caso práctico, ¿sí hay muchos asuntos en donde haya un voto en particular, o es muy difícil? Tratamos de ponernos de acuerdo. A veces siempre las discusiones se prolongan hasta 1 hora por asunto, cuando no logramos
coincidir. En la sesión que tuvimos el lunes, no logramos ponernos de acuerdo después de discutir como 40 minutos o más, no sé, porque ahí se te va el tiempo corriendo. No logramos ponernos de acuerdo si era acto de autoridad o no era acto de autoridad, y bueno, tuve que emitir un voto particular porque para mí no era la expresión de una autoridad ante un periodista, para mí no era un acto de autoridad, claro. Y para mis compañeros ponentes consideraron que sí, pues me ganaron. Y por mayoría salió así ese asunto. Pero yo creo que es importante, porque en uno de los casos haces valer tu criterio, lo que tú crees que es, ¿no? Y conforme a la ley. Conforme a la ley, exactamente. Siempre sí, claro, todo bien fundamentado, exactamente conforme a la ley, y creo que eso es lo que vale, ¿no? Aquí, como es la última instancia, pues le digo, en este caso, bueno, hacer una comparación, porque los asuntos del orden local, por ejemplo, cuando en una apelación o en primera instancia, por ejemplo, en materia penal, que es un tribunal de enjuiciamiento, son 3, que en materia federal no, pero en materia local sí. Sí, claro. Cuando alguien emite un voto en particular, casi es el criterio que vas a seguir en la apelación, ¿no? Porque, sí, claro, sí, prácticamente es una copia de lo que dijo el disidente. Exactamente, aquí en materia federal ya no sucede tanto porque ya no hay otra instancia. Sí, ya no hay otra instancia. Ahí pues solamente queda el antecedente, ¿no? Sí, claro. Magistrada, yo quisiera hacerle la pregunta del millón, y fíjese que es una pregunta que se les hace prácticamente a los que vienen aquí como candidatos. ¿Usted qué le diría a las personas que nos ven? ¿Por qué tienen que votar por usted? Yo estoy totalmente convencido. Muchas gracias por su confianza. ¿Por qué tienen que votar por mí? Es un conocimiento altamente especializado. Estos tribunales colegiados en materia penal y administrativa no solo ven asuntos penales y administrativos, ven asuntos fiscales y asuntos agrarios. Entonces hay que tener el conocimiento y dominar completamente estas 4 materias, pero desde los derechos humanos, a nivel constitucional. O sea, hay que tener un amplio conocimiento de todas las materias y de todos los tratados internacionales y de todas las leyes en todas estas materias. Para eso se requiere experiencia. No hay otra manera de adquirir este conocimiento tan especializado en tantas materias más que cuando uno ya estuvo en estos colegiados desde hace mucho tiempo. Por eso tengo la preparación, las bases para juzgar con perspectiva de género, de infancia, de migrantes, de adultos mayores, para aplicar la ley con una protección reforzada a todos los grupos vulnerables y desde la perspectiva de los derechos humanos, y es un conocimiento que se adquiere definitivamente a través de la experiencia, a través de haber estado durante muchos años haciendo lo mismo, haciendo sentencias. Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo por eso hace rato preguntaba que yo estaba convencido, porque la única forma de que un ciudadano justiciable pueda tener la certeza de que su sentencia va a estar realizada conforme a derecho es solamente que el juzgador haya pasado por todo este quehacer en el Poder Judicial Federal, que conozca perfectamente los derechos humanos que establece nuestra Constitución y los tratados internacionales, y que en base a eso precisamente vas a tener la garantía de que una persona estudiada, de que una persona que conoce, de que una persona que trae experiencia, de que una persona que tiene carrera judicial va a hacer una buena sentencia. Por eso creo que es bien importante que todos aquellos candidatos que pretendan ocupar un puesto en el Poder Judicial Federal traigan precisamente este tipo de experiencia, porque en un lugar como ese, por la importancia que nos ha explicado, no se puede llegar a improvisar. No se puede llegar a ver qué digo, a ver qué hago. Sí, claro. Aquí se necesita, por ser la última instancia, resolver como la ley lo establece, como los tratados lo establecen, como la Constitución lo establece, y de tal forma que esta sentencia te beneficie o no te beneficie también, pues sea lo ajustado a derecho, porque eso es lo que se tiene que dar a los justiciables, lo que se establece en la ley y lo que se establece en la Constitución y en los tratados. Magistrada, pues yo le quiero dar a usted la oportunidad de que en todo caso nos diga cómo es este sistema de votación. Me imagino que ustedes ya tienen el conocimiento, se les ha indicado un poco por parte de la autoridad electoral cómo va a funcionar este día, para que los que nos ven y quieran darle un voto de confianza a la maestra Gloria Teresa, pues sepan cómo van a poder llegar a la casilla y hacer el voto correspondiente. Vamos a explicar un poquito la boleta. Esta es la boleta oficial.
Las boletas para magistrados federales van a ser las de color rosa. Soy Gloria Teresa Hernández García con el 06 en la boleta rosa y las boletas están distribuidas de la siguiente forma. Del lado izquierdo están las mujeres por órdenes alfabético, empezando por su primer apellido. Del lado derecho están los hombres. Hay subcolores que significan las especializaciones de las materias. En esta parte de la boleta está especializado mixto de color amarillo, morado, penal y administrativo, rosa, trabajo. ¿Cómo se va a votar? De los morados, que es penal y administrativo, hay 2 lugares para las mujeres, 1 lugar para hombres. En la materia mixta hay 1 lugar para mujeres, 1 lugar para hombres. Y en la materia de trabajo, que es el rosa, hay 1 lugar para las mujeres y 1 lugar para los hombres. De tal forma que de los morados ustedes van a poder votar por 2 contendientes, para las mujeres y 1 contendiente hombre. Para las materias mixtas va a ser 1 mujer y 1 hombre. Y para la materia laboral es 1 mujer y 1 hombre. Entonces pueden escoger en la boleta rosa para magistrados solo 2, en materia penal administrativa, mujeres. Es la única opción que hay 2. En todos los demás solo hay 1. Para que no se anule la boleta, si a ustedes se les ocurre, dice, pues ¿por qué no? Voy a poner 3 mujeres penales y administrativo o me voy a poner puras mujeres. En ese momento esa boleta queda anulada. Las razones por las que se anulará la boleta es porque elijan a más mujeres, a más de los indicados. O sea, aquí hay 2 morados, tienes que escoger 2 morados de aquí. 1 rosa y 1 amarillo. Y aquí 1 amarillo, 1 morado y 1 rosa. Si eliges más, esa boleta va a ser anulada. Por ejemplo, alguien que diga, no, pues voy a escoger puras mujeres y aquí voy a poner puras mujeres también aquí de los hombres, en ese momento esa boleta es anulada. O aquí en los hombres, pues como aquí había 2 morados, pues aquí voy a poner en el rosa 1 morado, en esa boleta ese voto va a ser nulo. Solo son válidos los votos de los números de los contendientes que se pueden elegir. Aquí se pueden elegir 2 morados, 2 morados, 1 amarillo, 1 rosa y 1 rosa. Aquí 1 amarillo, 1 morado y 1 rosa. Ahí en ese momento va a ser válido. No importa si lo subrayas, el amarillo, 1 amarillo, y que subrayes 1 amarillo, 1 rosa y 2 morados, y lo subrayes y no pongas los números, va a ser válido. ¿Cuándo no es válido? Cuando el número es ilegible. Cuando pusiste un número y luego encima es otro número, en ese momento estás poniendo inválido ese voto. Pero si lo subrayas, si les pones palomitas y es el número correcto de morados, de amarillos y rosas, va a ser válido. Pero si te pasas y palomeas más morados o más amarillos o más rosas de los indicados, en ese momento estás anulando tu voto. Híjole, o si pones aquí el nombre de Shakira, voto por Shakira, pues también va a ser inválido. Claro, pues va a ser un tanto complicado porque no es una elección común, como normalmente tenemos nosotros la costumbre en la elección política, pues ahí está la cara, el partido, ¿verdad? Y nada más tienes que poner una palomita. Exactamente. Aquí la está poniendo complicada. Tienes que poner el número y si tu número no es legible, pues ya tu voto es inválido. Entonces yo soy el 06 de la boleta rosa en el espacio de los morados. Si ponen 06, 06, 06, 06, 06, 00, 06, será válido, porque solo estás escogiendo un candidato y no te estás pasando de los números a elegir. Entonces, es bien importante, y yo invitaría a toda la población a que se metan a investigar a sus candidatos. No nada más que se metan al INE a investigar las currículums y la experiencia de cada uno de los candidatos, sino que lo googleen. Sí, para ver su pasado. Sí, es correcto. Para ver su pasado. Después de 27 años de estar haciendo sentencias en el Poder Judicial Federal, puedo decirles que he hecho mi trabajo y lo he hecho bien, tanto que durante 27 años no he tenido ninguna queja fundada. Pues la verdad es que es impresionante, amigos que nos ven. En realidad, todo lo que nos ha explicado la maestra, todo el antecedente que trae de conocimientos, el conocimiento en materia federal, el lugar que aspira a ella ocupar,
tan interesante también porque es una última instancia en los juicios que nos explicó, y yo creo que en ese espacio precisamente tendrán que llegar aquellas personas que cuenten con esa capacidad como la que tiene la maestra Gloria Teresa, que el día de hoy nos acompaña. Sí, seamos responsables, queridos amigos. Como lo dice bien la maestra, chequemos currículums, chequemos los temas del INE, chequemos en Google, que hoy tenemos una herramienta pero impresionante para poder ver quién es quién. Claro. Y que ese voto que en su momento se haga, pues evidentemente sea un voto bien utilizado, consensado, bien analizado, y que si queremos de verdad un México con buena justicia, que tengamos servidores públicos como jueces, magistrados de nivel, como es el caso de la maestra, pues entonces que hagamos este ejercicio de darnos unos 2, 3 minutos para poder checar bien toda esa información, y el día de la elección lleguen los mejores. Finalmente, maestra, ¿algo que nos quiera comentar? Marquen 06 en la boleta rosa. 06 es importante que le antepongan el 0 para evitar confusiones o alteraciones. Soy Gloria Teresa Hernández, 06 en la boleta rosa. Dame tu confianza. Perfecto, mi querida maestra, pues muchas gracias por su visita. Esta es su casa. Gracias. Esperemos que se le dé la oportunidad en este caso, porque es una persona muy preparada, y que pronto podamos verla ya como titular de un colegiado. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Con su voto lo lograremos. Con todo gusto lo haremos. Muchas gracias y buena tarde para todos.